Bienvenidos a la casa del Señor y al primer sábado del año. El tema de hoy tiene el título ¿Cuál es el plan de Dios para ti y para mí en el año 2026? La pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que luego podamos mirar hacia atrás cuando se termina el año y para poder decir, este ha sido el mejor año de mi vida? ¿A quién le gustaría poder decir esto al final de este año? 3 manos creo que he visto, 4 o 5 más. Ok. Entonces, eso es lo que le voy a hablar, le va a interesar. Yo os voy a dar algunas ideas, os hablo de mi vida, también voy a leer versículos de la Biblia donde voy a enseñaros que Dios tiene un plan con nosotros y que nosotros también necesitamos tener nuestro propio plan. No basta solo con vivir así y hacer siempre lo mismo y esperar cosas que no vienen de donde no haces nada especial, algo diferente. Y bueno, lo primero que os digo es que necesitamos tener metas escritas. Yo empecé a escribir, esto lo tenemos es del año 2006 y ahora estamos en 2026, son 20 años que yo empecé a escribir, que yo por cada día me he escrito lo que pasaba en mi vida, lo que yo estudiaba también, qué capítulos he estudiado. Por ejemplo, miro aquí el 21 de agosto del 2006, yo he leído en el libro de Hebreo capítulo 1 y 2. Y aquí pongo también, he tenido 1 hora para estudiar la palabra de Dios. Bueno, esto fue en 2006, es cuando yo he empezado con eso. Del 2005 no tengo eso, hace 20 años. Luego tengo otros como este, pero no he traído todos. Pero luego tengo otros 5 más, 21, 23, 24, 25 y ahora 26. ¿Y qué veis aquí? Las metas personales. Aquí pone grande 21 y aquí, bueno, os digo, desde entonces, bueno, eso ya empezamos 5 años atrás. 21, 22 no lo tengo conmigo, 23, 4, 5 y ahora 6. Y lo primero que he tenido como primera meta los últimos 5 años, porque los otros no los tengo y no los he estudiado, que mi relación con Dios mejore. Y siempre esta es la primera meta, en cada año. Luego aquí, lo que pone en rojo, eso es lo que he alcanzado. Y aquí tengo varios, no he traído todos, como os he dicho. Mira, ese es del 2003. Lo que pone en rojo también he alcanzado como metas. Y luego, los últimos 2 años, 24 y 25, esos son los libros de ese año. Aquí veis mis metas, siempre mis metas para el año. Y aquí, más o menos la mitad de las metas los he alcanzado. Y de los últimos, aquí es el 25. De los últimos 2 años, yo he podido decir eso. Creo que son 15 años más o menos que yo he escuchado eso. Pero hasta estos últimos 2 años no he podido mirar hacia atrás y decir, mira, este ha sido el mejor año de mi vida. Por primera vez al final del 24 he podido hacer eso. Y por segunda vez al final del 25 pude hacer eso de nuevo. Lo que significa que el año 2025 ha sido mejor que el año 2024, porque si fuera igual, no podía repetir. Si fuera, pues ha sido el 24, si ese es igual, pues ya no es el mejor año. Pero al tener siempre Dios en el primer lugar, y también practicar eso, porque yo os puedo decir en cada día, si miro aquí,
cuánto tiempo he tenido para oración y cuánto para estudiar la Biblia. En cada día yo puedo mirar y ver cuánto. Y además no es solo esto, sino yo sin esto no puedo funcionar. Porque, por ejemplo, para el 26, que este es el libro 26, que ya me he escrito las metas, esas son para el 26, yo ya tengo algunas citas apuntadas de clientes que vienen, por ejemplo, en enero, en febrero, en marzo, cuando ellos me dicen, yo tengo que apuntar, saber cuándo viene, quién viene, para yo ayudarle y hacer mi trabajo. Entonces, sin esto, seguramente no vais a poder mejorar nada. Sin tener metas escritas y sin intentar hacer algo, hay que hacer un plan. ¿Qué voy a hacer para poder alcanzar esas metas? Voy a partirlo un poco en dos partes, ese sermón, y la primera parte se trata de los planes que Dios tiene para ti. Dios también tiene un plan con cada uno de las personas. Y voy a leer algunos versículos sobre esta primera parte, los planes de Dios que Él tiene para ti. Vamos primero al Salmo 40, versículo 5. Y dice así: has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Aquí es diferentemente traducido. En el idioma materno mío pone tus planes para nosotros. Solo que en español muchas veces la traducción es diferente y luego dice, no es posible contarlos ante ti, aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Los planes de Dios. Seguimos con otro versículo en Isaías 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. De nuevo, aquí en español, en mi idioma pone tus planes son verdad y firmeza. Pero por la traducción es un poco diferente. Pero eso quiere decir que Dios tiene un plan para nosotros. El siguiente es también el Isaías 46, versículo 11, que dice así, Isaías 46, versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al hombre de mi plan. Aquí dice plan. Aquí vemos que Dios tiene un plan. Dice, yo hablé y lo haré venir. Yo lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Dios llevará a cabo el plan que hace con nosotros. Ahora, claro, depende también de nosotros porque Dios no nos programa como a un ordenador o un software que le haces una programación y nosotros como robots no funciona así. Entonces, también puede ser que el plan de Dios no se cumpla si nosotros estamos en contra. Pero así desde el principio Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Tendría pocos versículos más donde habla del plan de Dios. Jeremías 50, 45. Jeremías 50 con versículo 45, a ver si ahí aparece plan. Sí, versículo 45 en el capítulo 50. Sí, aquí dice plan. Por tanto, oíd el plan que Jehová ha acordado contra Babilonia y las decisiones que ha tomado contra la tierra de los caldeos. Pues Dios aquí vemos también que ha hecho un plan. Esta vez en contra de un pueblo que ha hecho algo malo. Entonces Dios también hace planes. Me quedan dos versículos más tratando sobre el plan de Dios en Job 23, 14. Y el versículo 14 en el 23 dice así. Job habla sobre Dios y dice, Dios llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí
y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito. Aquí en mi idioma materno dice, llevará a cabo el plan que ha hecho para mí. Dios ha hecho un plan. Y el último, en Salmos 33:11, que habla sobre el plan de Dios con nosotros. Salmo 33:11. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, de tantos versículos tenemos claro que Dios tiene un plan para nosotros. Ahora, no siempre se cumplirá ese plan si nosotros nos ponemos en contra y no queremos que el plan de Dios se haga, también se cumpla. En la segunda parte hablamos del plan de los hombres, de la humanidad. Nosotros necesitamos un plan propio también. Y vamos primero a Job, ya que estábamos en el Job. Vamos un libro antes de Salmos. Job 5, capítulo 5, versículo 13. Que dice así: atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. Aquí es en sentido negativo, plan, porque los perversos también tienen un plan para hacer mal. Los primeros dos versículos que traigo del plan de las personas hablan, este versículo, por ejemplo, dice que es un plan, pero es para poder ver que la Biblia habla de que nosotros como personas podemos tener nuestros planes. Luego, Proverbios 16, 1 y 3. Este es el libro después de Salmos. Del hombre es hacer planes en el corazón, de Jehová es poner la respuesta en la lengua. Y versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. También ahí es en otra traducción traducido: encomienda a Jehová tus planes. Nosotros hacemos planes también, pero Dios es el que debería aprobarlo si queremos que se cumpla. Así entiendo yo el Proverbio 16, versículo 1. Dos versículos más y terminaremos con los versículos de la Biblia, luego ya os hablo de mi experiencia. Proverbios 21, versículo 5. Proverbios 21, 5 dice así: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Aquí de nuevo nos habla del plan, que hay planes, y para mí es que si no haces un plan nunca vas a llegar a nada. El último versículo que nos habla sobre planes es en Isaías 32, 8. Bueno, habrá más versículos, pero lo que yo leo en ese sermón. Y dice así, Isaías 32, versículo 8, pero el nombre piensa con nobleza y por su nobleza será enaltecido. Bueno, es en otra traducción, hace un plan y este plan, solo teniendo un plan puedes cumplir, llegar a ver que se cumpla. Y ahora voy a daros 5 ideas de mi vida, de mi propia experiencia. Hasta ahora os he leído la palabra de Dios escrita. A partir de ahora os digo mis ideas que os doy, que yo he aprendido de mi experiencia, para que podáis alcanzar las metas que os pongáis. Yo, por ejemplo, os he mostrado un poco, también he sacado cuenta a ver qué metas he alcanzado y qué metas no, y casi siempre han sido la mitad de las metas. No he tenido hasta ahora un año donde he dicho, pero todas las metas que yo he escrito se han cumplido.
Hay que trabajar entonces, hay que hacer con los que no se han cumplido, si quieres cumplirlos, si lo ves razonables, ponértelos de nuevo en la lista y trabajar para alcanzar esas metas. Entonces, la primera idea es metas escritas que os he enseñado que yo los tengo y sin escribir las metas nunca vas a alcanzar nada. Si no los tienes por escrito. La segunda idea que os doy es que Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Yo eso lo he tenido siempre en esos 20 años, desde que empecé a notar lo que pasa en mi vida diariamente. Y pues he visto cómo Dios ha mejorado mi vida porque yo le doy a Él el primer lugar en mi vida. Y si no hacemos eso, difícilmente vamos a alcanzar algunas metas. La tercera idea que os doy es sobre el ayuno. Nosotros ayunamos, solemos ayunar, y en algunos años he tenido metas de ayunar tantos días. Ahora, por ejemplo, no he escrito de cuántos días quiero ayunar, pero tengo la meta en mente, 50 días ese año. En el último año no he tenido esa meta de ayunar. Hemos ayunado, si me pongo a mirar, si me acuerdo bien, han sido 35 días, porque lo he apuntado y ahí al final del mes, más o menos, si voy ahí, he puesto día número 1, 2, 3, 4, 5 y ese es del 24, ¿no? 24 sí, he tenido 43 días de ayuno. Pero en el 25, como no he tenido ninguna meta de ayunar, solo que hemos dicho, vamos a ayunar, sí. El 20 de diciembre fue el día 35 del año que hemos ayunado. Entonces, para este año no lo he escrito, pero lo tengo como meta así en mente, de ayunar 50 días. Eso es decir que más o menos una vez a la semana. Son 52 semanas, pero bueno, a lo mejor 2 semanas tendremos pausa de ayunar. Pero el ayuno yo he experimentado 2 veces en mi vida. He ayunado mucho, muy intensivo. Y he podido ver que el ayuno ayuda mucho. No solo para la salud también. Pero ayunar para conectarte mejor con Dios porque tu mente es más limpia cuando no comes. Y entonces también tener unos pedidos especiales para los días que ayunas. Y yo os digo de mi experiencia, 2 veces en mi vida he ayunado muchas veces y he visto cómo Dios me ha contestado. Aunque no siempre desde la primera, pero he visto que el ayuno ayuda y por eso nosotros cada año ayunamos, solo que ahora depende, más o menos una vez a la semana es como queremos hacerlo nosotros. Para nosotros hoy es el primer día de ayuno de este año, mi esposa y yo. Nosotros ayunamos y es más o menos 24 horas, 22, 24 horas que no comemos, pero beber sí es importante, hay que beber. La bebida, yo cuando era joven no me han dicho y no sabía y no bebía tampoco. Eso es muy malo, no beber. El cuerpo necesita agua y no recomiendo ayunar sin beber. Pero sí, el ayuno os recomiendo hacerlo porque incluso hace maravillas. Yo 2 veces en mi vida y la segunda vez cuando ayuné fue más o menos cada segundo día. Pero vais a ver si vais a experimentarlo que bien le viene al cuerpo. Para la salud es recomendado por médicos que no tienen nada que ver con Dios. Os recomiendan eso. Pero además de la salud, tenemos el beneficio que nosotros nos conectamos con Dios y tenemos unos pedidos especiales para esos días de ayuno.
Porque, bueno, si estudiamos ese es otro tema sobre el ayuno, sería otro sermón, podemos ver que hubo varias personas que han ayunado y que Dios le ha contestado de otra forma. Entonces, eso es una de las 5 ideas que hacer para alcanzar nuestras metas. Luego, quiero hablar sobre el bautismo. Y hay 2 formas de bautismos. El primero es del agua, que nosotros hacemos el pacto con Dios. Y algunos de las personas que están aquí presentes ya han hecho ese pacto con Dios. Se han bautizado por el agua. Aquí tenemos el bautisterio. Y yo lo que hago con poner a Dios en el primer lugar de mi vida es renovar mi pacto con Dios, que he hecho cuando me he bautizado. Yo en el 80 me he bautizado y este año cumpliré 46. Ya tengo 45 años de bautizado. Pero luego, sí, en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo que sin hacer ese pacto con Dios, no podemos ver el reino de Dios. Eso es muy importante. El pacto con Dios, el bautismo en el agua, pero luego quiero leer un versículo para entender eso. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Y quiero leer en Lucas 11, versículo 13. Vamos al Evangelio de Lucas. Y dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces aquí tenemos como una promesa. Jesús dice que Dios dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Nosotros necesitamos pedir el Espíritu Santo, y esta sería la segunda forma del bautismo, ser bautizados con el Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, también vamos a tener los frutos del Espíritu Santo, que son, sabemos, ¿cuáles son? Mejor lo leemos porque en español no lo sé de memoria bien. En Gálatas 5:22, de memoria sé dónde está el versículo, y es bueno saber qué frutos podríamos tener si nosotros tenemos al Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22, que dice así: pero el fruto del Espíritu Santo es amor, es el primero; gozo, el segundo; paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es, bueno, aquí dice el fruto o los frutos, porque para mí parecen diferentes cosas, pero si tenemos al Espíritu Santo tendremos amor, tenemos paz, tenemos benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. ¿A quién le gustaría tener todo eso? Ser una persona mansa, por ejemplo. O tener paciencia, tener amor. Eso es algo que debemos tenerlo como nuestra meta. Y pedirlo, yo le pido a Dios todos los días que Él me dé el Espíritu Santo. Porque me gusta tener ese fruto del Espíritu Santo, poder mostrar que soy paciente, por ejemplo, o que amo a los otros. Y el último versículo de ese sermón es en Mateos 3:17. Vamos al Evangelio de Mateos, capítulo 3. Mateos 3, versículo 17, que dice así: y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias.
¿Quién dijo esto? ¿Sabéis? Si se oyó desde el cielo, Dios mismo, el Padre. Dios Padre dijo eso sobre Jesús cuando Jesús salió del agua del bautismo. Y dice que, el versículo anterior dice que, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre Jesús. Entonces, en el bautismo de Jesús, los tres fueron ahí juntos. Y lo que yo oro, lo que es la quinta idea, que le pidamos a Dios que Él nos ayude, que llegar a este estado donde Dios podría decir de cada uno de nosotros que somos su hijo o hija en cual Dios encuentra complacencia. Esas son mis ideas que yo he tenido, yo he experimentado que en mi vida funcionan. Yo he podido ver que mi vida ha mejorado en esos años cuando yo he puesto en práctica todo eso lo que os he dicho. Y os doy la receta porque me gustaría que cada uno de ustedes al final de ese año podrá decir, este año ha sido el mejor año de mi vida. ¿Pero por qué? Porque he hecho otra cosa diferente, he vivido diferentemente. Me he escrito metas y he hecho un plan a ver qué tengo que hacer para poder alcanzar esas metas. Sin hacer un plan, sin hacerte metas, sin todo eso, no vas a ver ninguna mejora en tu vida. Yo desde hace 20 años empecé y no vas a ver a lo mejor siempre todo desde el primer año. Puede tardar años, pero todo eso es un proceso. Todo lo que os he dicho, por ejemplo, pedir al Espíritu Santo, que Dios nos dé. Eso no pides ahora y te lo da mañana. Es todo un proceso, pero si lo tienes siempre en mente, si siempre tu primera meta es que tu relación con Dios mejore, entonces vas a llegar algún día para poder decir, este ha sido el mejor año de mi vida. Exactamente, sí. Diariamente mejor. Sabes, yo no leo cada día las metas, pero eso sería bien. Leerte las metas cada día. Por ejemplo, otra meta es que es igual como en el año pasado, que yo quiero hacer a otros feliz y quiero ayudar a la gente necesitada. Yo he visto en mi vida una mejora, como Dios me bendijo mucho más por ser más dadivoso, por ayudar a más personas. Y solo así pasa. Yo he sido un poco sorprendido cuando he visto los resultados del año pasado. Os digo que si queréis alcanzar las metas, si queréis ver un mejor año, que ahora es el tiempo de empezar. Es el primer sábado del año. Empezar con metas escritas. Y escribirlo no en un papel que se pierde, sino en un cuaderno. Para mí eso es un cuaderno que tiene cada día numerotado, mes y día y todo, ¿sabes? Y entonces yo escribo ahí cuánto tiempo he orado, cuánto tiempo he tenido para estudio de la palabra de Dios. Para mí eso es muy importante, yo poder mirar, por ejemplo, puedo mirar 20 años atrás, bueno, algunos cuadernos de esos que yo no lo vi importante, no lo traje a Paraguay, porque no eran todos, pero los que son importantes los traje por el peso. Mi mensaje es este. Me gustaría veros a todos mirando hacia atrás al final de este año para poder decir que este año ha sido un mejor año, aunque no sea el mejor de todos, pero que ha sido un año mejor por lo menos. Y que cada uno entienda eso y ponga en práctica para mejorar su vida. Yo os digo que no hay felicidad sin Dios. Felicidad verdadera sin estar con Dios no las hay. Eso lo que yo he experimentado y
Podéis intentar si queréis. Sin Dios no hay felicidad verdadera. Pero mi mensaje termina aquí. Yo les dejo con eso, que podéis tener un mejor año que el año pasado, o el mejor año de toda vuestra vida, si vais a hacer lo que yo he experimentado, que eso funciona. Y no dejéis de, por ejemplo, de dejar de venir a la iglesia. Eso también es muy importante. Nosotros, como iglesia, la meta de nuestra iglesia es pasar del estatuto de grupo a la iglesia para este año 2026. Y necesitamos líderes y vamos a trabajar en eso. El año pasado tuvimos la meta de terminar el edificio. Ya gozamos de un edificio nuevo. Estamos muy contentos, ¿no?, de poder reunirnos aquí en vez del lugar anterior, que no era nuestro, se pagaba alquiler. Entonces, ahora la meta es, tenemos que pasar de grupo a una iglesia dentro de este año 2026. Nosotros oramos y le pedimos a cada uno que cada uno pone su parte para poder ver cumplido eso al final, antes del final del año 2026. Que Dios os bendiga a cada uno y que nos ayude a cada uno a trabajar en cumplir nuestras metas. Amén.